Señor para que Él nos hable hoy día. Padre, estamos delante de tu presencia y hoy día te pedimos que abras nuestro corazón, abre mi entendimiento, trae disposición a mi corazón para recibir esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día el Señor puso una palabra muy especial en mi corazón y esta palabra, antes de comenzar a entregársela, quiero hablarles de una mujer que tuvo una vida muy difícil. Ella tuvo pérdidas en su vida, ella estaba a punto, ya no había esperanza en su vida, ella estaba a tal punto de quitar su vida porque ya no había esperanza, ya no había luz en su vida. Ella era una mujer que era prostituta y por eso todos le decían Lilith. La palabra Lilith significa una mujer sensual, una mujer de la noche que anda dando caricias. Y ella no tenía un hombre que la mantuviera. Su papá murió cuando ella era muy niña, no estaba casada por la identidad que ella tenía. De hecho, el hombre que se le acercó y le dijo, debemos hablar, la estaba buscando para otras cosas. Y ella estaba endemoniada. Había un demonio que tomaba control de su vida y fue un fariseo a tratar de liberarla y no pudo. Y esa era la última esperanza que Lilith tenía para ser salva, y por eso estaba en la orilla de ese acantilado intentando quitarse su vida. Ya no tenía sentido. Y quiero que podamos ir a la Biblia y leer Hechos 13:47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Y dice así, igual está en las pantallas, dice: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Más adelante dice: así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a mujeres religiosas influyentes, a los líderes de las ciudades, y incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Qué fuerte debió haber sido ese momento para Pablo. Y me encanta cuando dice, y hablaron con valentía. Y algo que yo me daba cuenta que hizo Jesús, que hacían los discípulos de Jesús, cada vez que iban a predicar, al primer lugar donde iban a predicar era la sinagoga. La sinagoga donde estaban los judíos, donde estaban los que creían en Dios, los que leían la Escritura. Y muchos judíos no aceptaban el mensaje de Jesús, a pesar de que ellos tenían las Escrituras a su lado. Y las personas que sí aceptaban el mensaje de Jesús eran los gentiles. Para los que no saben, los gentiles son los no judíos. Los que no creían en Dios, quizás tenían otras creencias, tenían otros tipos de dioses, no podían acercarse a Dios. En este caso, María era una gentil. Y yo, antes de conocer al Señor, yo también era una niña gentil. Era alguien que no estaba cerca de la presencia del Señor. Y esta palabra del Señor toda esta semana me dijo de qué tenía que hablar, pero yo no quería, porque era algo muy privado mío. Y el Señor me decía, cuéntalo, ¿o acaso te avergüenzas de lo que yo he hecho en tu vida? Y esta semana también alguien dijo, no hay mejor prédica que tu testimonio. Y hoy día les voy a contar el testimonio de cómo el Señor me encontró, cómo me restauró y cómo trajo salvación a mi vida. Así que les voy a contar cómo era la Javito antes de conocer al Señor. Voy a dejar mi celular por aquí. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 16, 15 años. Y cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, el Señor me mostró algo que yo había estado evitando por años. Y hoy día quiero hablarles de la Javito cuando estaba chiquitita. La Javito cuando tenía 6, 7 años. Yo cuando era pequeña, alguien abusó de mí. Y era un familiar. Y yo cuando pasó eso en mi vida por primera vez, yo no sabía qué hacer. Y yo entiendo mucho a las mujeres, no sé si han visto estas funas que hacen de las personas que, ay, esta persona me abusó, guardé tanto tiempo silencio por miedo. Yo entiendo muy bien a esas personas, porque yo guardé esto 12 años de mi vida. Recién a mis 20 años pude conversar de esto con el Señor, trabajarlo con Él. Y era tanto el shock que yo recibía en ese momento, tanto el miedo, tanto el trauma, que eso yo automáticamente en mi mente lo bloqueé.
Y dije, ya, ok, esto no lo puede saber nadie, esto no pasó, esto fue un mal sueño, esto nunca pasó en mi vida. Y yo era tan chiquitita que no sabía qué hacer con eso en realidad. No sabía si debía decirle a mis papás, qué van a decir mis papás, qué va a pasar acá, va a quedarle embarrada. Yo tenía miedo de abrir mi corazón y aparte que era muy pequeña y no sabía lo que estaba haciendo. Yo, como les digo, yo bloqueé ese recuerdo de mi vida hasta que me encontré con Jesús. A mis, como les decía, 15, 16 años yo me encontré con el Señor y estábamos en una parte en que yo debía sanar mi corazón. Y yo desde que era chiquitita hasta que estaba hasta cuarto medio, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué soy así? Y el Señor me explicaba durante ese proceso que Él me iba llevando, tú eres así porque te pasó esto. Porque cuando eras pequeña alguien robó algo de ti, robó tu pureza, robó tu santidad y podía ver cómo el enemigo rompió cuando yo era pequeña mi inocencia y se dio paso para ir y destruir todas las áreas de mi vida. Yo a mi corta edad, a medida que fui creciendo, yo iba conversando con mis compañeros, mi área sexual fue destruida de una forma increíble. El enemigo me tenía atada en mi área sexual. Me tenía en mi personalidad, yo no podía hablar, no podía expresarme, yo tenía pánico escénico, familia, así que es un milagro que yo esté aquí predicando delante, cantando, es un milagro porque yo no podía hablar. En el colegio, una compañera me escuchó cantar y me dijo, oye, ¿tú cantas? Y yo, no sé, me dijo, a ver, canta de nuevo, me dijo. Y yo le canté y me dijo, ya, nos vamos a la academia de coro. Y en coro siempre me daban solos, me decían, ya la Javi va a cantar esta parte en el coro, y yo ya llegaba el momento y no podía cantar, me cerraba completamente, me ponía dura, nerviosa, y mi compañera sabía que a mí me pasaba eso y siempre estaba ahí al lado mío para respaldarme ahí cuando yo me quedaba callada en el acto o cualquier cosa. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no puedo ser como mis compañeras? ¿Por qué no puedo tener una vida normal como cualquier niño? Yo veía a mis compañeros que, gracias a Dios, estuve con ellos desde primero hasta cuarto medio, y yo siempre me veía distinta. Yo era una sombra, yo por mí si no hablo, mejor. Si no me ven, mejor. Yo era la sombra ahí que estaba en la esquina, nadie hablaba, todos expresaban su opinión. Me pasaba también en mi familia, no podía explicar lo que yo sentía, no sabía expresarme, no sabía hablar. Era algo tan fuerte que el enemigo estaba haciendo en mi carácter, en mi personalidad. Y de hecho también fue tanto así que yo hasta dudé de mi sexualidad. Me pasaba que no podía dejar que ningún hombre se me acercara. Ningún niño podía acercarse a mí. En esa etapa en que todas pasamos de ser patitos feos a cisnes en la enseñanza media, muchos niños intentaban coquetearme y yo les decía, sale de acá, no te me acerques, no. Y yo siempre rechazaba muchas veces en que niños intentaban coquetear o algo así. Y gracias a Dios lo rechacé. Pero yo tenía un rechazo hacia los hombres. No me gustaba que me abrazaran, tampoco que me dijeran cosas. Me enojaba, incluso a veces hasta les pegaba porque eran los niños de enseñanza media son muy locos. Y fue tanto así que a mí mis amigas, mi grupo cercano, nunca me vio en pareja. Todas en algún momento habían tenido pareja, les había gustado a alguien, decían, ay amiga, es que me gusta este niño. Y yo nunca hablé de eso, nunca en esa área yo había dejado entrar a alguien. Y me decían, ya entonces a la Javi le gustan las mujeres. Y yo como tenía esa herida empecé a dudar de mi sexualidad y me molestaban con una compañera también. Me decían, ya si a la Javi le gusta esta niña, pasan mucho tiempo juntas y era solo mi mejor amiga. Pero esas palabras y esa herida que yo tenía me hicieron incluso hasta dudar de mi sexualidad. Yo no me vestía así femenina con faldita, ¿no? Yo andaba con pantalón, zapatillas, polerones anchos. No era igual a mis amigas. Mis amigas se decían, ay amiga, aquí hoy sí me pinté las uñas, y yo las quedaba mirando y decía, ah, bueno. No era femenina. Era por esa herida que yo tenía en mi corazón, que desencadenó un desorden inmenso en todas las otras áreas de mi vida, incluso en mi área familiar. Resulta que cuando yo me encontré con el Señor me mostró esa herida que yo había bloqueado, había olvidado, estaba en un rincón oscuro, era solo un mal sueño, una mala pasada. Y el Señor me dijo, esta herida es el origen de todo lo que pasa en todas las otras áreas de tu vida.
esto fue lo que te destruyó cuando pequeña y tú llevas cargando 12 años con esto. Resulta que el Señor me dice que lo primero que tengo que hacer es perdonar a esa persona que abusó de mí. Y cuando el Señor me lo dijo, yo quedé como, ¿por qué tengo que perdonarlo si Él me hizo daño? Si Él hizo esto conmigo. Y nunca en mi corazón tuve rencor hacia Él, solo que cuando yo pensaba en esa persona me inundaba un miedo horrible. Yo me ponía nerviosa, temblaba y trataba de olvidar y hacer cualquier cosa con tal de no pensar en esa situación. Y yo pensaba que toda mi vida iba a vivir con esto callado, que nadie lo iba a saber, ni mis papás, ni mis hermanos, nadie. Hasta que el Señor me dijo, tienes que perdonar a esta persona. Y yo tomé la decisión de perdonar a esta persona. Y fue algo muy liberador. Fue el Señor, al yo perdonar, Él sacó esa costra infectada que estaba en mi herida, que llevaba desde chiquitita hasta mis 16, 15 años. Resulta que ese fue el primer paso, perdonar a la persona para yo poder entrar al pabellón y que el Señor pudiera tratar mi vida. Después que yo viví mi encuentro, seguí viniendo a la iglesia y tuve que seguir, terminó el encuentro, hasta el día siguiente tuve que seguir decidiendo perdonarlo. Ok, yo perdono a esta persona, yo la perdono, y me di cuenta que cuando la perdoné realmente fue cuando pude orar por esa persona. Una vez un tema en conversación en la mesa, nadie sabía lo que a mí me había pasado y hablan de esta persona y dicen que él tenía diabetes y que le habían cortado una parte, no sé si un dedo, una pierna o algo de su cuerpo. Y mi corazón en ese momento sintió mucha compasión por esa persona. Y ahí me di cuenta que yo de verdad lo había perdonado y en ese momento me aparté para poder orar por su vida. Y le pedí al Señor que lo bendiciera, que lo ayudara a salir de lo que él estaba. Porque yo tampoco sabía la vida que él había vivido él. Yo no sabía si a él también cuando pequeño lo habían abusado. Yo no sabía cómo habían sido sus papás con él al hacer eso conmigo. Y fue algo tan lindo que el Señor hizo, que me libró del rencor, del orgullo, me libró de la venganza que uno a veces como humano quiere tomar. El Señor en ese momento de mi encuentro fue algo liberador. Pasó un año y entramos a pandemia. Ahí el Señor me agarró, me tenía entre 4 paredes, encerrada en mi pieza y empezó a tratar con mi vida, cada área de mi vida. Y en ese proceso yo sufría mucho porque el Señor estaba sacando cosas, estaba rompiendo mi vida, estaba echando medicamentos que me ardían y yo lloraba. Toda la pandemia la pasé encerrada llorando. Yo lo ocultaba todo también detrás de una sonrisa, lo ocultaba todo detrás de una niña que no habla, es callada, es tímida. Pero cuidado con los que se ríen mucho porque son los que más sufren. Así que ojo ahí los líderes con los discípulos que se ríen mucho, son los que más luchan. Y el Señor comenzó a tratar conmigo en este proceso. Y hoy yo lloraba, ayunaba, el Señor me llevaba a hacer tantas cosas y mientras yo estaba en ese proceso ya estaba más sanita, pues podía caminar con un poquito menos de dolor. Y el Señor me dice un día, ok, ahora tienes que ir y hablar con tu hermana. Y yo, ¿por qué, Señor, tengo que contárselo a mi hermana si esto era entre tú y yo? Nadie más, nadie lo iba a saber, esto me da vergüenza, le decía al Señor. Me decía, no, tienes que ir a contárselo a tu hermana. Y todos los días yo lo pospuse mucho, lo pospuse 2 semanas, 3 semanas, y cada vez que entraba a mi pieza sentía esa presión, esa intranquilidad, no podía descansar, me costaba dormir porque tenía en la cabeza, tengo que hablarle a mi hermana mi hermana no está aquí, pero le mando saludos si es que no está viendo desde ahí. Y fui a la pieza de mi hermana y dije, ya Señor, no quiero descansar, quiero dormir, quiero tener paz. Pero me daba vergüenza, nunca había hablado esto con nadie, con ninguna persona, y me daba vergüenza cómo me viera, qué dijera de mí. Y dije, ya Señor, quiero descansar. Voy, subo la escalera, estoy afuera de su puerta, y abría la puerta y me devolvía. Decía, Señor, por favor, dame valentía, dame las palabras, no quiero llorar, quiero ser fuerte, Señor. Iba a abrir de nuevo la puerta, de nuevo me devolvía, Señor, no puedo hacerlo, ayúdame. Estuve como 10 minutos fuera de la puerta, hasta que abrí la puerta y entré. Y le dije, hola, necesito hablar contigo. Pesqué una silla, se me quebró la voz y pum, se lo conté. Mi hermana tuvo su reacción, me abrazó, oró por mí y fue liberador. Nadie sabía, la primera persona que supo fue mi hermana. Y el Señor me hablaba esto cuando me hablaba de Moisés y Aarón, la compañía que Moisés con Aarón tuvieron cuando Dios lo llevó a salvar al pueblo de Egipto.
y necesitaba a mi hermana en ese proceso que estaba viviendo, necesitaba que alguien, fue brígido porque el Señor me mandó a decirle a personas que de verdad me amaban mucho, fueron personas muy específicas. Y ella pudo orar por mí con ese amor, con esa compasión que yo necesitaba en ese momento de sanidad que estaba viviendo. Ya pasó el tiempo, yo estaba feliz, tranquila, hasta que un día en la noche el Señor me dice, ya, ahora debes contárselo a tu líder. Y yo, Señor, la Gaby, en ese tiempo era la Gaby, y yo le dije, Señor, pero es que la Gaby no es de mi familia, ¿cómo? No sé, qué miedo contárselo, cómo me va a mirar. Y también estuve harto tiempo posponiendo eso, por eso el Señor me dio 2 años de pandemia para hacerlo. Posponía mucho las cosas, me daba mucho temor hablar de esto. Y un día a la Gaby, la llamé tarde, la llamé como a la 1 de la mañana, le dije, Gaby, tengo que contarte algo, quizás sea un poco incómodo o no sepas cómo reaccionar. Y bueno, solo sé que terminamos a las 3 de la mañana hablando por celular y fue brígido porque yo le decía a la Gaby, yo no entiendo por qué lo viví, pero sé que no tengo que preguntarle por qué al Señor. Yo siempre tenía eso en mi cabeza, nunca le preguntes por qué al Señor, sino que pregúntale para qué. Y yo le dije eso a la Gaby y la Gaby cortó un ratito la llamada, después volvió a llamarme y pude escuchar la voz de Dios tan claramente. Y el Señor me dijo por medio de la vida de la Gaby, vamos a leer Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3. Y dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y yo no sé si estás viviendo algo que tú te preguntas por qué, para qué viví esto. Pero hoy día el Señor te dice, es para que mi poder se pueda ver por medio de tu vida. Yo le preguntaba, Señor, pero si era tan chiquitita, ¿por qué me dejaste vivir eso? En mi mente, nunca se lo dije, pero lo procesaba. Y siempre mi oración era, ¿para qué? Estuve 12 años intentando buscar, ¿para qué viví esto, Señor? Nadie lo sabe, si es algo que quizá en mi vida no tiene significado. Y el Señor, hoy cuando la Gaby me dijo eso, yo después corté la llamada y lloraba y le decía, gracias Señor, porque tu poder se va a manifestar en medio de mi vida. Y a mí me daba vergüenza hablar de esto, porque nunca nadie habla, hola, me violaron, abusaron de mí, hola, estoy atado a la pornografía, la masturbación no es un tema que normalmente se hable, o estoy adicto a la marihuana, a la cocaína, a la pasta base, estuve preso, cosas que normalmente uno no habla con las personas porque da vergüenza decir esas cosas. Resulta que después de hablar con la Gaby, fue liberador también, yo lloré toda esa noche, recuerdo. Y pasaron las semanas y el Señor me dijo, ok, ahora tienes que contárselo a tus papás. Y yo dije, no, Señora, yo no puedo. De verdad que no puedo contárselo a ellos. Yo tenía miedo de que ellos se alteraran, llamaran a los carabineros y quedara la embarrada así. Y también lo pospuse muchas semanas porque me daba muchas cosas. Y lo hablé con la Gaby. Le dije, Gaby, el Señor me está mandando a hablar esto con mis papás. Y me dijo algo muy clave la Gaby. Me dijo, ellos merecen saber esto. Y esa palabra, ellos merecen saber eso porque son tus papás y tú eres su hija. Y tú viviste algo muy fuerte y también necesitas que ellos sepan esto que pasó en tu vida. Y también pospuse más tiempo después de esa llamada con la Gaby y lloraba y le decía, ya Señor, dame un tiempo para estar sola con mis papás en la casa, que no esté mi hermano, mi hermana, que estemos los 3 solos. El Señor me dio muchas oportunidades para estar con ellos solos y no lo hacía por miedo. Decía, tengo que estudiar, ya mamá, voy a mi pieza, voy a hacer mis cosas. O lo posponía de muchas formas porque me daba miedo hablar con ellos. Hasta que un día en la noche sentí tanta la presión y quería descansar de eso. Y le dije al Señor, ya Señor, hoy día lo voy a hacer. Bajé de mi pieza a tomar tecito, así estaba pensativa. Mi mamá me dice, hija, ¿qué te pasa? Y yo, no, estoy cansada, he estudiado mucho. Y estábamos los 3 solos en la mesa, mi hermana estaba por otros lados y era la oportunidad perfecta para decirle. Y veo que mi mamá se levanta de la mesa y yo digo, ay no, Señor, vuelve a sentarla a la mesa, necesito conversar con ella, Señor, no deje que se levante a hacer sus cosas. Así que ya me paré, la fui a buscar, le dije, mamá, tengo que conversar contigo, tengo que contarte algo. Se sentó en la mesa, se asustó, me dijo, ¿qué pasó, hija? Y le abrí mi corazón a mis papás. También tuvieron su reacción.
Me abrazaron, me dieron el abrazo que necesité cuando me pasó eso cuando pequeña. Fue hermoso ese momento que viví con ellos. Y durante esa semana, después de que les dije, me trataron con mucho amor, mucho cariño, me hacían cariño, me preparaban comidita. Era muy, muy lindo lo que ellos hacían por mí. Y se sentían culpables también porque no pudieron proteger a su hija pequeña. Y le dije, no, mamá. Y le dije, mira la palabra que el Señor me entregó. Yo pasé esto para que el poder de Dios se manifestara en mi vida. Y los corazones de mi papá pudieron estar tranquilos. Quizás me decían, ¡ay, qué onda mi hija que me dice versículos bíblicos! Quizás ellos no la entendían porque yo estaba encerrada en mi pieza metida con el Señor tratando esto. Y pasó el tiempo y bueno, en todo ese proceso que yo viví, había una persona que el Señor puso, bueno, no a mi lado, sino que a distancia, una persona que yo realmente me di cuenta que ese era un amigo de verdad. No hay mejor amigo que sabe tu herida, ve tu necesidad y se sienta a tu lado a ver cómo tú sanas. Porque es distinto a ver a alguien que está roto, que tiene una herida muy grande, le entregas una palabra que te sanes y te vas y tu amigo queda cojo y tiene que subir un montón de escaleras solito y va cojo. No hay mejor amistad que se quede contigo a sanar contigo, que te entregue palabra del Señor. Quizás no sepa lo que tú estás viviendo, pero dile, amigo, puedes orar por mí. Hoy es hermoso tener esa compañía de una verdadera amistad. Y esa amistad no sabía lo que yo estaba viviendo. Esa persona ni siquiera estaba conmigo, pero el Señor movía su corazón a entregarme palabra. Era hermoso cómo el Señor hablaba por medio de esa persona, me entregaba dirección. Y yo me acercaba más a Dios por medio de esa persona. Y esa persona pasó a ser mi mejor amigo. Ahora es cuando todos me molestan y me dicen esa persona es el Benjita. Fue muy bacán él. A pesar de que él no sabía lo que yo estaba viviendo y con la herida que yo estaba luchando, él seguía ahí. Y no me entregaba una palabra, ya que estés bien. No, se quedó conmigo, preguntaba cómo estás, qué tal todo esto. Ya mira, el Señor te dice esto, esto, otro. Y todo lo que él me decía era verdad porque el Señor después en mis devocionales me lo decía, me lo volvía a recalcar. Y fue hermoso como él también me acompañó en ese proceso de sanar y pude ver su verdadera amistad. Y fue bacán que ahora mientras yo hacía este tema le decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué voy a decir? Y el Señor me decía, habla de esto. Esto es como yo te salvé, esta fue luz de salvación. Yo muchas veces cuestioné mi vida, ¿por qué viví esto? ¿Por qué soy así? Y no les voy a negar que yo traté incluso de acabar con mi vida, producto de esa herida, porque no le tenía sentido, mi vida la sentía vacía. Traté de buscarle sentido a mi vida con drogas, con amistades, con relaciones, tratando de encontrar mi identidad. Traté de buscar y llenar esa herida, de sanarla con cosas de este mundo, hasta que me encontré con Jesús y pude ser verdaderamente libre. Y el Señor me decía, por eso te mandé a decirle a todas esas personas, porque ellos ahora están escuchando esto y no se van a enterar, así van a quedar patas para atrás que pasaste por esto. Y le encontraba a propósito. Y las personas que más me amaban, más me querían, pudieron orar por mi vida de la forma en que yo lo necesitaba en ese momento difícil. Y esta fue la historia de cómo Jesús salvó mi vida, familia. Desde ese entonces, mi vida cambió. Cuando yo viví mi encuentro con Jesús, el Señor empezó a hacer tantas transformaciones en mi vida que me sentía incómoda. Y hubo un tiempo que me alejé de la iglesia después de tener mi encuentro con Jesús. Pero no salí igual, porque ahora salí con el Espíritu Santo. Si tú te has ido de la iglesia y has estado fuera, el Señor ha estado allá contigo. La presencia del Señor ha estado contigo. Yo volví a mi vieja vida, volví a mis viejas amistades, estaba en conversaciones con ellos, pero me sentía incómoda, porque la luz del Señor estaba alumbrando la oscuridad en la que antes yo estaba. Volví a las fiestas, en las mismas fiestas yo me preguntaba, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Y era porque la luz del Señor alumbraba la oscuridad en la que antes yo estaba. Volví a consumir drogas y el Señor seguía poniendo esa incomodidad. Mira, hija, ¿qué estás haciendo? Ahora ya no estás bajo oscuridad. La luz del Señor está alumbrando tu vida. Mira cómo es. Y si tú sigues en oscuridad, te has alejado del Señor o nunca lo has recibido en tu vida, hoy día la luz del Señor va a alumbrar verdaderamente tu vida. Yo vivía en una oscuridad que era falsa. Todo lo que hacía era falso, no era real, se acababa, era temporal.
Y la luz del Señor era lo único que necesitaba, que Él alumbrara esa herida y un corazón dispuesto a querer hacer lo que Él quería. Y cuando el Señor me entregó esa palabra por medio de la Gaby, siempre pensé en eso. Le decía, ya Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer luz para las personas si me cuesta hablarlo? Y el Señor tenía este momento para entregar ese testimonio de mi vida. Y hoy día quiero decirte que tu testimonio es luz. Nunca te avergüences de lo que has vivido, porque a mí me daba vergüenza. Toda esta semana, Señor, me da vergüenza decir esto. Me da vergüenza que las personas sepan esto que viví. Pero hoy día el Señor te dice, no te avergüences de tu testimonio, porque tu testimonio es luz para alguien que está peor que tú. Tu testimonio son tus cicatrices. Yo ahora le estoy mostrando la cicatriz más grande que tengo y te estoy diciendo, sí se puede salir de ahí. Sí hay esperanza. Hay una luz que te puede salvar. La palabra Yeshua que hoy día cantábamos significa Dios de salvación. Significa Dios de salvación. Y cuando tú llamas a Dios con sus características, Él se manifiesta de esa forma. Si tú llamas a Dios Abba, Dios va a venir a tu vida y se va a manifestar como un papito, como un papá. Si tú llamas a Dios Rafa, Dios se va a manifestar como ese Dios sanador. Si tú llamas a Dios Yeshua, Él va a venir a salvarte en medio de la situación que tú estés viviendo. Lucas 2:32 dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Hoy día yo te estoy mostrando cómo la luz de Jesús transformó mi vida, me cambió completamente mi mentalidad, mi vida, restauró mi identidad, sanó esa herida que por 12 años tuve callada y hoy día tú puedes recibir esa luz. Hoy día yo te digo, sí se puede sanar en Jesús, sí puedes superar un trauma, sí puedes salir de esa oscuridad en la que te encuentras, sí puedes ser salvado. No hay persona en este mundo que no necesite un salvador. Todos necesitamos ser salvados. No hay nadie que no necesite un salvador. Y hoy día quiero decirles y hacer un llamado, y no quiero que se pare nadie que por la presión de al lado. Y hoy día quiero que tú cierres tus ojos en este momento y pienses lo que estás viviendo. Piensa lo que estás viviendo, eso que nadie sabe, que quizás solo sabes tú y el Señor. Y necesitas salvación en ese momento que estás viviendo, en este proceso. Y si necesitas salvación, si necesitas que alguien te rescate, hoy día te quiero invitar a que tú puedas decirle, Yeshua, ven a salvarme. Yeshua, sálvame porque no puedo sola. He intentado salvarme por mis fuerzas. He intentado yo escapar de eso, pero no puedo escapar de la oscuridad, Señor. Y dile, Yeshua, sálvame. Sálvame de este trauma que viví cuando pequeña. Sálvame de esta relación, Señor, que no me edifica. Sálvame del rencor, del orgullo. Sálvame de este sed de venganza, Señor. Sálvame, Señor, de este trauma que yo he estado viviendo todos estos años, que no me ha dejado surgir. Sálvame de estos hábitos, Señor, que me tienen encadenada al pecado, Señor. Yeshua, sálvame. Cuando yo clamé a Jesús, Él fue el único que pudo salvarme. Si estás en escasez económica y te estás ahogando en deudas, si estás luchando con un espíritu de Satanás que viene a atormentarte por medio de pensamientos, si has hecho incluso pactos con Satanás y no sabes cómo salir de ahí, si has estado involucrado en hechicería, en brujería, hoy día Yeshua te puede salvar. Si has estado atado a la pornografía, a la masturbación, si hay pensamientos incorrectos en tu mente, hoy día Yeshua te puede salvar de eso. Hoy día Yeshua quiere rescatarte de esa soledad que has estado viviendo por años. Hoy día Yeshua quiere rescatarte de esa oscuridad en esa área de tu vida que nadie sabe, solo Yeshua. Y si tú quieres salir adelante, quieres sanar verdaderamente, te invito a que te pongas de pie y puedas decir, Yeshua, sálvame. Si tú quieres y necesitas salvación hoy día, clama a Yeshua y dile, Yeshua, sálvame. Rescátame de estas cadenas de pecado. Rescátame, Señor. Rescátame de la pérdida de sentido a mi vida, Señor. Rescátame, Señor. No le encuentro sentido a mi vida, Señor. He estado a punto Señor, de
matarme, papá. He tenido el día listo para matarme, Señor, pero hay una luz, hay algo que no me deja, Señor. Y hoy día Yeshua viene a rescatarte. Hoy día Yeshua viene a salvarte de esa oscuridad. Hoy día Yeshua quiere usarte para hacer luz a las naciones. Hoy día Yeshua quiere usar tu testimonio. No te avergüences de lo que vives. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí todos somos iguales y necesitamos un Salvador. Y pídele, Yeshua, dale sentido a mi vida. Dale sentido a esto que yo he vivido, porque sin ti nada tiene sentido. Mi vida sin ti no tiene sentido, Yeshua. Y comienza a clamar y a alabar al Padre y dile, Yeshua, manifiéstate como Dios de salvación. Sálvame de esta oscuridad. Sálvame de esta tristeza, Señor. Sálvame, papá, de esta herida, Señor, que he intentado sanar tantas veces, Jesús. Solo tú puedes sanarla, Señor. Rompe las cadenas en mi vida. Señor, sálvame de maldiciones generacionales, Señor. Sálvame del pecado de mi familia, Señor. Sálvame, papá, de la muerte, Señor. Sálvame, Señor, de la sombra que acecha, Señor, alrededor de mi vida. Y comienza a clamar al Padre y dile, Señor, yo necesito salvación. Mi familia necesita salvación. Mi hijo que está lejos de tus caminos necesita salvación. Mi mamá, Señor, está lejos de ti, sálvala. Y comienza a clamar si es que no necesita salvación en estos momentos. Hay muchas personas que necesitan salvación. Y hoy día el Señor le da propósito, le da sentido a tu vida. Y tú vas a hacer luz para las naciones. No hay trauma, no hay herida que Jesús no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda darle sentido y propósito. En Dios nada se pierde. En Dios nada se pierde, ni una lágrima, ni una oración se pierde en el Señor. Nada se pierde en el Señor. Cada momento que tú apartaste para Él, cada pregunta que le hiciste, hoy día Jesús te la responde y te dice, es para que mi poder se manifieste en tu vida. Es para hacerte luz para alguien que ha vivido lo mismo que tú. Hoy día Jesús trae salvación a tu vida y tú vas a ser portador de salvación de Yeshua. Jesús te va a usar y va a salvar. Y tómate este momento para adorar a Yeshua. Clama a Yeshua y llámalo. Llama al Rey de salvación. Llama al Dios de salvación. Y dile, sálvame, Señor. Sálvame, papá. Estoy a punto de caer en una tentación, Señor. Sálvame. Sálvame, Señor, de caer, Señor, por ese abismo. Sálvame, Yeshua. Solo y sola no puedo. Te necesito, Yeshua. Yeshua, ven y manifiéstate sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación que estás trayendo a tu iglesia, Señor. Gracias porque este es un lugar de salvación, de restauración. Este es un lugar, Señor, que le da propósito y sentido a nuestras vidas. Cuando tú eres libre de eso que te ataba y te trae traumas, problemas, el Señor lo saca de tu vida, pero el enemigo no se va a cansar de atacarte. El enemigo va a volver. Yo sigo luchando con cosas de mi pasado. El enemigo va e intenta tentarme, pone pensamientos. El enemigo vuelve a traer esa herida a mi recuerdo. Pero ya cuando clamo, Yeshua, sálvame. Hasta el día de hoy sigo necesitando a Yeshua. Todos necesitamos a un Salvador. Todos los días, cada segundo, cada minuto, yo necesito a Yeshua. Y quizás venga el enemigo a molestarte. Él no se va a quedar tranquilo. Pero ahí tú humíllate delante del Señor y dile, Yeshua, te necesito. Sálvame de estos pensamientos. Sálvame de esto que estoy a punto de cometer, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Bendice a cada persona que está en este lugar. Unge sus vidas, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo, con la salvación, Señor. Y usa sus testimonios, Señor, para hacer luz para esta humanidad, Señor. Dale propósito a todo lo que han vivido, que nada, ni más pequeño que haya sido, dale sentido, Señor.
Te damos gracias por esta palabra, papá, y lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.